Entonces, hoy en día, lo que son las técnicas de rutina son técnicas súper simples, ¿sí? Puesto de que la mayoría de los parásitos suelen ser macroscópicos y de fácil reconocimiento. Las técnicas de rutina son las principales que se desarrollan o se llevan a cabo dentro de un laboratorio clínico, ¿sí? En el caso de las técnicas confirmatorias, se utilizan principalmente para, como dice su nombre, confirmar la presencia de un parásito en particular, ¿sí? Y a su vez detectar si esa infección es reciente o fue en el pasado. ¿Por qué es importante saber esto? Puesto que, al igual como sucede con elementos extraños, las técnicas confirmatorias me pueden establecer si existen o no, por ejemplo, anticuerpos contra un parásito en particular. Y obviamente, a mayor cantidad de anticuerpos presentes, más reciente es la infección. Y eso se correlaciona directamente también con el tratamiento que vamos a realizar, puesto de que si a través de las técnicas confirmatorias nosotros establecemos que el proceso infeccioso es reciente, ¿sí? El tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. A diferencia de que si las técnicas confirmatorias me establecen que esta infección ha sido en el pasado, eso quiere decir que mi organismo ha sido capaz de defenderse de ese parásito y lo tiene prácticamente enquistado o lo tiene bajo raya, lo tiene bajo control, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo tratemos. Ahí el tratamiento cambia, pero se hace un tratamiento menos agresivo. Se trata, pero no tan agresivo como si fuera una infección reciente. Y en lo que corresponde a técnicas complementarias, muchas de estas técnicas lo que buscan es hacer un seguimiento del proceso infeccioso, ¿sí? Porque no sacamos nada de entregar un tratamiento y no saber si ese tratamiento es eficaz, ¿sí? Y la manera de establecer ese seguimiento es a través de técnicas complementarias que me van a decir cómo va mi tratamiento en el tiempo, si el parásito se está muriendo, si el tratamiento es eficaz. ¿Ya? Dicho esto, entonces vamos a comenzar ahora con las que son las parasitosis. Les advierto que hay algunas imágenes que son media llamativas, unas más que otras, ¿ya? Así que el que quiera mirar para otro lado, si hay alguna imagen que le ve, me escucha y mira para otro lado, ¿vale? La primera infección o la primera parasitosis que vamos a describir es la teniosis. La teniosis, o también conocida como lombriz solitaria, es producida por un gusano, platelminto, tipo céstode, que se conoce como tenia. De ahí deriva su nombre de teniosis. Se llama tenia. Ahora, ¿cuántos tipos de tenia pueden producir teniosis? En el hombre hay dos. Y se conocen como tenia saginata y tenia sólida. ¿Sí? La tenia saginata es una tenia que puede llegar a alcanzar a medir alrededor de 6 a 8 metros y parasita a el ganado vacuno. ¿Sí? A diferencia de la tenia solium, que esta puede ser un poco más corta y que puede llegar a medir alrededor de 3 a 4 metros y parasita a el ganado porcino. ¿Cómo es que el hombre adquiere esta infección? Bueno, la adquiere a través del consumo de carne poco cocida o carne cruda, ¿sí? Donde la larva, ya sea de la tenia saginata o la tenia solium, está enquistada en forma de larva en la musculatura esquelética de estos animales. Y obviamente cuando nosotros comemos esta carne, que es la que nosotros comemos en el asado, comemos frita, ¿cierto? De distintas maneras, y esta no está bien cocida, esa larva, el quiste la protege
y el hombre, al consumirla, en el estómago, esa larva se libera de su quiste para posteriormente esa larvita instalarse aquí en el intestino delgado. Y es aquí en donde ella se instala, para posteriormente comenzar a crecer y comenzar a generar proglótidas, las cuales iban desde la inmadura, madura y grávida, siendo las grávidas las que van a salir a través de la deposición, en donde estas proglótidas, que son las grávidas, son las que contienen los huevos fecundados para generar nuevos parásitos. ¿En quiénes? En los animales que consumen su alimento contaminado con materia fecal que contienen estos huevos. Y estos huevos, una vez ingeridos por estos animales, en donde su alimento está contaminado con los huevos y la materia fecal, ¿sí?, se desarrolla en su musculatura esquelética nuevamente la larva, y así se cierra el ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas para poder romper el ciclo de esta enfermedad? Es básicamente romper el ciclo a nivel de un buen manejo de la deposición. ¿Sí? Puesto que es el hombre en el cual se desarrollan estas, en el intestino del hombre, es que se desarrollan las larvitas y generan un animal ya adulto. Y si esas deposiciones no se botan o no se manejan de buena manera, esos huevitos van a quedar en el medio ambiente y van a contaminar a nuestro ganado. Y es de esa manera que se infecta. ¿Sí? ¿Es posible que la carne se infecte ya después de que no. se probó a la carne? El animal tiene que comer alimento contaminado con huevos, y de esa manera el animal se infecta y tiene su larva en la musculatura. Es imposible que lo pueda hacer la larva que pueda contaminar o pueda enquistarse en la musculatura. Lo que sí puede suceder, que también sucede, es que estos ejemplares adultos también se pueden desarrollar en el intestino o de la vaca o del cerdo. Y cuando están siendo faenados, si se pasan a llevar las tripas del animal, o sea, el intestino del animal, pueden salir huevos, y esos huevos que están presentes en la deposición contaminar la carne. Y esos huevos, al contaminar la carne, pueden ser ingeridos por el hombre. Y eso puede producir otra enfermedad, que es la que viene después de la teniosis. ¿Me está así? ¿No? ¿Sí? Entonces, la forma infectante para el hombre, ¿cuál es? La larva de la tenia, que está enquistada. El huevo es la forma infectante para el cerdo y la vaca, en donde se va a generar esta larva, que es la forma infectante para el hombre. ¿Sí? Bien. ¿En qué se diferencian la saginata y la solium? Bueno, además del porte, que la saginata es mucho más larga y mucho más grande que la solium, podemos ver que en el caso de la saginata presenta mucho más ramificaciones uterinas que la de la solium. En el caso de la saginata podemos observar alrededor de 24 ramificaciones uterinas por lado, o sea, de esta línea central hacia arriba podemos contar hasta 24 ramificaciones uterinas. En cambio, la solium, como es más cortita, más pequeña, solamente, si nosotros hacemos un eje central en esta proglótida, podemos contar hasta 8 ramificaciones uterinas. Y eso es una diferencia que nos permite hacer un diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Ahora, ¿por qué es importante hacer este diagnóstico o esta diferencia? Puesto de que, dado que los huevos, tanto de la saginata como de la solium, son idénticos,
no se pueden diferenciar a simple vista. Nosotros, al reconocer el ejemplar adulto, las infecciones o las parasitosis producidas por la saginata son mucho más benignas que la de la Solium. ¿Por qué? Porque el huevito de la Solium puede producir en el hombre otra enfermedad que se conoce como cisticercosis, que es la que viene a continuación. Cisticercosis, así se escribe. ¿Ya? Pero un chiquito. Solamente necesito que escriban el nombre para que les quede dando vuelta en la cabeza. ¿Ya? Entonces, el reconocimiento y esa diferenciación es fundamental para el pronóstico de la enfermedad. Puesto que, como les decía, la saginata es mucho más benigna. Puesto que los huevos de la saginata no se desarrollan en el cuerpo del hombre, pero sí pueden desarrollarse los huevos de la Solium en el hombre. ¿Qué otra gran diferencia tiene? De que en el caso de la saginata, en su cabeza presenta 4 ventosas, ¿sí? Y en el caso de la Solium, y que es por eso que tiene ese nombre, Taenia solium, es que además de las 4 ventosas, esta presenta ganchos de fijación. Y eso es otra diferencia que me permite, valga la redundancia, diferenciar entre una saginata y una Solium. Entonces, dentro de las características generales que tenemos para diferenciar una saginata y una Solium es el tamaño del ejemplar adulto, la presencia o ausencia de los ganchos y el número de ramificaciones uterinas presentes en las prolótidas de estos animales. Esas son 3 grandes diferencias que podemos encontrar y que a nivel diagnóstico son fundamentales para establecer qué tan buen pronóstico no puede tener esa persona. Puesto que muchas veces personas que contienen una lombriz solitaria pero de origen de una Taenia solium pueden eventualmente generar cisticercosis. ¿Por qué? Porque al momento de limpiarse los huevos salen a través de la deposición y si esa persona no se lava las manos contamina su alimento y esos huevos pueden ir en ese alimento contaminado. ¿Ya? Y pasa. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo se puede cómo se observa en el cuerpo este animal? Aquí, por ejemplo, tenemos una Taenia saginata, ¿ya? Y que esto está dentro del intestino de una persona. Acá arribita está la cabeza y aquí está la parte posterior del gusano. Y si ustedes se van dando cuenta, a medida que se va alejando de la cabeza, el tamaño de la prolótida va creciendo. ¿Sí? Y aquí hay un hallazgo así de suerte, en donde a través de una radiografía, por ejemplo, se dieron cuenta de la presencia de la Taenia en el abdomen de la persona. ¿Creo que la cabeza va en dirección hacia el colon o hacia arriba? No, hacia arriba. Siempre. Sí, crece hacia abajo. Está todo el intestino delgado enrollado y el animal crece en dirección al colon. ¿Ya? Porque a veces dicen que el bicho a veces asoma la cabeza. No asoma la cabeza, sino que asoma la cola. ¿Y la cola suelta los huevos? Sí, las prolótidas grávidas, que son las más maduras y las que las encontramos al final. Esas son las que a veces, no sé, el gusano por X motivo se suelta y comienza a salir el gusano a través de la región anal. Sale y comienza a colgar.
Y como yo les decía ayer, a veces hay gente que se ha dado cuenta de la infección porque ve estas prologias que están entre medio de su deposición, o porque el gusano comienza a desprenderse o comienza a salir a través del ano y comienza por su movimiento a pegar en los glúteos, y por eso se dan cuenta. ¿Ya? Algo que no es normal, obviamente. ¿Ya? Segunda parasitosis que vamos a describir es la cisticercosis. Y la cisticercosis es una parasitosis, ¿sí?, producida por el huevo de la Taenia solium. ¿Ya? ¿Y qué sucede aquí? Nosotros sabíamos que en el ciclo anterior, en la teniosis, ¿cierto?, el huevo sale a través de la deposición, este es comido por el cerdo, ¿cierto?, su alimento, y se enquista la musculatura, y finalmente esa larva que está en la musculatura es la que nosotros consumimos y es lo que después se desarrolla el animal dentro de nuestro intestino, ¿cierto? En el otro no es posible que se enquiste el músculo. Es que eso es la cisticercosis. Hermano. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el hombre accidentalmente se come el huevo de la solium, genera esta larva, pero no en la musculatura, sino que por lo general, los lugares que ella busca son órganos inmunoprivilegiados. ¿Cuáles son los órganos inmunoprivilegiados que nosotros conocemos? ¿Qué cosa? Cerebro. ¿Cuál más? Ojos. ¿Cuál más? ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Ya? ¿Le falta uno? Ya lo dijeron. Tiene uno solo y se regenera en el hígado. ¿Ya? Esos son como los órganos fundamentales en donde nosotros vamos a encontrar estos quistes que ya no se van a la musculatura esquelética. ¿Por qué no se van a la musculatura esquelética? Porque ahí el sistema inmunológico los ataca rápidamente y los enquista y los mata. A diferencia del cerebro, por ejemplo, con el sistema nervioso central, en donde el sistema inmunológico no puede entrar y agredir al parásito, porque si agrede al parásito, agrede al huésped y puede causar la muerte. ¿Sí? Sin embargo, si bien en el organismo se van generando estos quistes, si ustedes se dan cuenta son verdaderos quistes, dentro de este quiste hay una larva. ¿Sí? Y el organismo, de una u otra manera, se las arregla para enquistar o darle una envoltura y dejar aislada esta larva para que no siga desarrollándose. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí el hombre trunca el ciclo, a diferencia del cerdo? Porque aquí al hombre, en teoría, nadie se lo come. ¿Cierto? No habría un animal que se pueda comer esas larvas, a no ser que sea un caníbal o no sé, como a veces pescan a las personas, o como dicen que es la mejor manera de deshacerse de un cuerpo, y supongamos que esté contaminado con estas larvas, es dárselo a unos cerdos. Ustedes tienen una persona muerta en una chanchera y los chanchos se comen a la persona, con huesito. ¿Ya? Entonces, aquí el hombre, en la cisticercosis, pasa a ser un huésped accidental. ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender qué tan grave o qué tan simple va a ser la cisticercosis? De la cantidad de huevos que se consuma la persona. ¿Sí? Principalmente, la cisticercosis la vamos a observar a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto?
Y si se dan cuenta, los quistes son todos estos hoyitos que ustedes ven en el cerebro. Y obviamente, a medida de que a mayor carga parasitaria, mayor gravedad en la cisticercosis. ¿Sí? Principalmente buscan este tejido porque es un tejido blando y fácil de insertarse, y les gustan también las cavidades. Por ejemplo, acá hay una larva en el cuarto ventrículo en el cerebro. ¿Sí? Acá hay otro cerca del cerebelo, ¿cierto? Acá hay otro cerebro que parece que es un bien, ¿cierto? Donde está la larvita. Y aquí, a nivel de hígado, tenemos un quiste de cisticerco, que son órganos inmunoprivilegiados. Pero adicionalmente, existe la cisticercosis como atípica, en donde se observa más directamente, por ejemplo, un quiste de cisticerco, por ejemplo, en la lengua, en la mucosa oral, o como le sucede a muchas personas, que cuando la larva se pierde en este camino ascendente, no se va al cerebro y cae adentro del ojo. ¿Y cómo se dan cuenta las personas que tienen la larva? Porque cuando van caminando, algo se les cruza en el ojo y es como que tiran la mano para sacárselo y no pasa nada, y queda ahí. Y ellos ven la larva dentro de su ojo. ¿Sí? ¿Se puede operar esto? Es poco probable de operación. No se saca. Se pierde el ojito. Se pierde el ojo. Porque la larva, o sea, ustedes saben que el ojo lo podemos abrir, ¿cierto? Se puede sacar córnea, todo, y podemos sacar elementos que están adentro del ojo. Podemos sacar líquido, humor vitrio de dentro del ojo. Pero en el caso de la larva son tan grandes que al momento de sacarlas por el iris se puede dañar. Entonces por eso es complicado operar. Y en este caso las personas pierden el ojito o se da un tratamiento, pero la larva queda flotando adentro. Adentro del ojo. Entonces las personas a la larga terminan conviviendo con una larva dentro del ojo. Es como tener una nube o tener una catarata. Es eso. ¿Sí? ¿No es peligroso que se deje ahí? No, ¿Que porque, pueda infectar otro? no, porque ya una vez que el parásito ha sido eliminado, el parásito queda ahí nomás y el sistema inmunológico no tiene cómo ingresar. Pero el parásito ahí está muerto. No, el parásito si no se trata queda vivo, pero si se trata con medicamentos, por ejemplo con praziquantel o con metronidazol, se puede eliminar el parásito, se mata, pero el parásito queda adentro, flotando. ¿No se pudre adentro, no? No, ¿Y esos quistes de la lengua no salen? estos sí son operables. Por ejemplo, esto es operable, esto se puede sacar. También dependiendo en el cerebro, dependiendo de la zona, también se puede operar y sacar. Pero supongamos si tenemos 1, 2, ya 3, 4. Pero si tenemos, no sé, 20, 30 quistes metidos en el cerebro, hay que dejarlos ahí. Hay que dejarlos. ¿No producen algún daño cerebral? Pero si están enquistados, están rodeados de una calcificación. O sea que no hacen nada. O sea, depende de la zona. Obviamente que si se pone la zona frontal, ¿cierto? No sé, se llena de hoyitos en la zona frontal, va a andar chocando con puertas, ventanas, no va a poder controlar las manos y no va a tener emociones. Si por ejemplo, se posicionan estos quistes a nivel de la región del cerebro que controla el habla, va a perder hablar. Pero va a seguir vivo. Y para eso hay otras funciones o existen otras técnicas para comunicarse. Entonces, el daño que va a producir la presencia de estas larvas va a depender en qué órgano y la cantidad de larvas o parásitos que encontremos en esa parasitosis. ¿Sí? Hidatidosis.
La hidatidosis es una enfermedad producida por otra tenia, ¿sí? Pero esta es una tenia enana, que solamente tiene cabeza, cuello y una gran prológica. ¿Sí? Ahora, el ciclo evolutivo natural de esto es que los quistes hidatídicos los vamos a observar en animales herbívoros. ¿Ya? Cuando estos quistes hidatídicos se les dan, o estos órganos contaminados con quistes hidatídicos, se le dan a los animales, a los cánidos, principalmente, que son los que se comen los restos, las vísceras de estos animales, en el campo, desarrollan el gusano a nivel del intestino y a través de la deposición salen los huevos que van a infectar el alimento de este ganado herbívoro, el cual sucesivamente va a volver a infectarse con el huevito y eso va a generar quiste hidatídico y se cierra el ciclo en este lugar. ¿Ya? Ahora, ¿dónde cae el hombre en esto? Nuevamente como huésped accidental. ¿Cómo nos vamos a transformar en huésped accidental? Consumiendo el huevo que sale a través de la deposición del perro, la cual puede contaminar nuestras aguas o alimentos. Entonces, por eso es fundamental la buena disposición de las excretas de todos nuestros animales, gatos, perros, incluso de nuestro ganado, para evitar la contaminación de posibles parásitos que ellos tengan en su intestino. Bueno, ¿y qué es lo que pasa al consumir el huevo del hombre? Nuevamente hace el quiste hidatídico, el mismo que se genera en estos animalitos, se genera en el hombre. Pero aquí, a diferencia del perro, nosotros quedamos hasta aquí, solamente quiste hidatídico. ¿Por qué? Porque nuevamente al hombre nadie se lo come. Está sobre la cadena alimenticia, bajo este esquema. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que esto trae? Que la hidatidosis en Antofagasta es una de las principales parasitosis que afecta a los niños menores de 5 años que tienen mascota, perros, pero que no son desparasitados de una manera correcta. ¿Sí? Y esta parasitosis, ¿sí?, puede afectar a todos los órganos de nuestro organismo, siendo obviamente los más graves a nivel del sistema nervioso central, corazón, hígado y el más grave de todo a nivel del hueso. Ahora, si recuerdan, en el caso de la cisticercosis, yo les decía que adentro de un quiste había una larva. ¿Sí? Aquí, adentro de un quiste hidatídico, pueden llegar a haber 5.000 ejemplares. O sea, 5.000 gusanos que pueden desarrollarse desde este quiste hidatídico. ¿Ya? Entonces, la remoción de un quiste hidatídico es fundamental hacerla con cuidado y debe ser bajo una operación. Estos tipos de parasitosis no se tratan o se pueden tratar con medicamentos, pero básicamente lo que está indicado para esto es cirugía. Y el quiste se retira completo, sin romper, porque basta que se rompa, estas larvas se comienzan a desarrollar y forman otro quiste. ¿Ya? Ejemplo de ello lo van a ver aquí. Lo que ustedes ven aquí, ¿ya?, ¿qué creen que puede ser esto? Eso es lo que queda del lóbulo pequeño del hígado. ¿Ya?
Y si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quistes. A una proporción de 1000 parásitos, solamente 1000, podemos llegar a encontrar hasta 5000. Pero a 1000 parásitos tenemos 20.000 potenciales parásitos dentro de esto. Aquí se ha hecho una infección en un ratón intencional, en donde ustedes pueden ver el desarrollo de los quistes hidratídicos en su interior. Y obviamente qué tan grave es la hidratidosis en una persona va a depender de cuántos huevos haya consumido esa persona. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestra población de riesgo frente a esta parasitosis? Principalmente los menores de edad. ¿Por qué? Porque los niños toman contacto directo con las mascotas, con los perros, ¿sí? Juegan en la tierra, donde también juegan los perros, y es donde ellos hacen sus deposiciones. Entonces, por eso es importante desparasitar constantemente a nuestras mascotas. ¿Ya? Tenemos otra imagen. El desarrollo de quiste también tiene que ver con un tema de la inmunoseguridad. También, sí, o sea, todo el desarrollo de los parásitos en general va asociado directamente al estado inmunológico del paciente. Pero una persona que, entre comillas, sana, ¿tiene menos posibilidad de desarrollar parásitos? ¿O igual? Sí, podríamos hacer esa aseveración, que una persona que tiene una salud relativamente buena puede ser más competente frente a una infección parasitaria que una que tenga una inmunidad más bien deficiente. ¿Ya? Pero no es una regla. ¿Ya? Aquí hay otros quistes hidratídicos, por ejemplo acá en hígado tenemos un gran quiste ahí, otro corte de hígado de quiste hidratídico, donde ustedes pueden ver que este mide casi 6 centímetros. ¿Sí? Y estas bolsas que ustedes ven aquí son quistes hidratídicos, pero a nivel del pulmón. Si se dan cuenta, estos se desarrollan en todos lados. ¿Vamos bien? Ascariosis. La ascariosis es producida ahora por un gusano que se conoce como Ascaris lumbricoides. Es un gusano redondo, ¿sí? El cual presenta dimorfismo sexual. Tenemos a la hembra, tenemos al macho, ¿cierto? Los cuales viven a nivel del intestino delgado, ¿sí? Copulan, el macho fertiliza a la hembra y la hembra lentamente va eliminando huevos a través de la deposición. Estos huevos que salen a través de la deposición sí o sí tienen que caer a la tierra, y en la tierra estos maduran. Y maduran hasta que se genera una larva en su interior. Una vez que este huevo fertilizado ha generado esta larva, si estos huevos contaminan a nuestros alimentos y son ingeridos por el hombre, el huevo larvado es la forma infectante para el hombre. ¿Sí? Huevo larvado es la forma infectante. Aquí lo que voy con esto. Nosotros podemos tomarnos litros y litros de agua con huevos que están recién fertilizados y no nos va a pasar nada. ¿Ya? Porque sí o sí necesita del pasaje por la tierra de estos huevos para poder madurar y transformarse en una larva. Y es solamente el huevo larvado el que es la forma infectante para el hombre, el cual, una vez que el hombre se come el huevo larvado en sus alimentos contaminados con deposición, ¿sí? La larva llega al estómago, se libera de su huevo, va pasando por el intestino,
rompe el intestino y sube, penetra el diafragma e ingresa al sistema respiratorio, para posteriormente subir por el árbol respiratorio, ingerirlo nuevamente y establecerse finalmente a nivel del intestino. Profe, ¿cuánto se demora eso? Eso aproximadamente, dependiendo de la época del año. Entre más calor, menos días, pero aproximadamente entre que uno se come el huevo y se genera el ejemplar adulto, aproximadamente 15 días. 15, 18 días, más no. Eso es lo que se demora todo eso. Una vez que uno se come este huevo larvado y la larva rompe y pasa por el árbol respiratorio y pasa nuevamente a ser deglutido para instalarse acá en el intestino delgado, se conoce como ciclo de Loos. L-O-O-S, ciclo de Loos. Y este pasaje es fundamental para que este animal pueda alcanzar su madurez sexual. Si el gusano no hace este pasaje del ciclo de Loos, no alcanza la madurez sexual. ¿Ya? Esa presión, esos factores de estrés, de pasar por el árbol respiratorio y ser deglutido, todo eso nuevamente favorece a la madurez sexual del gusano. ¿Ya? Así que es fundamental ese pasaje. ¿Cómo lo podemos observar el gusano? Básicamente, el gusano lo que produce es, cuando en el estado adulto, produce obstrucción intestinal. Porque hay casos reportados en donde ascariosis se ha producido por 5.000 ejemplares. 5.000 gusanos, 5.000 gusanos metidos en el intestino delgado. Y eso puede producir una obstrucción, y al obstruir puede producir necrosis, y obviamente ahí hay que operar. Y se pierde un trozo de intestino, porque todo el tejido necrosado hay que retirarlo. Y en el caso, cuando están haciendo el ciclo de Loos, hay veces en donde las personas van al broncopulmonar para poder, que se sienten enfermos, que se sienten ahogados, que sienten que no pueden respirar, y es porque todos los gusanos están pasando por los pulmones como quieren. Hacen una broncoscopía y ahí están la larva, pasando. Profe, ¿Ya? ¿los síntomas se sienten en los mismos 15 a 18 días? Sí, en todo ese proceso se siente, ¿ya? Pero lo que se siente al principio, o sea, alrededor del día 5, que es cuando comienza la larva a pasar el ciclo de Loos, es esta cosa más bien respiratoria, que la gente se siente ahogada, que se siente aprisionada, puesto de que la larva, y lo otro es, yo no lo entendía, pero se puede explicar como que las personas sienten que le hacen cosquillas por dentro. ¿Alguien se imagina cómo le hagan cosquillas por dentro? Así. Los gusanitos, cuando van pasando por todo el árbol respiratorio, van, al moverse, van produciendo sensibilización de la región y hacen como cosquillas cuando se van moviendo. ¿Ya? Ahora, cuando el gusano está haciendo el ciclo de Loos, hay dos posibilidades, que es lo que yo les decía ayer: que se vuelva a deglutir, o sea, que vuelva a caer en el esófago y caiga finalmente al intestino, o que cuando va saliendo y trata de vencer la epiglotis, hace cosquilla la epiglotis y produce el efecto de vómito, ¿cierto? Esta cosa como de toser o ese reflejo de vomitar. Y cuando uno hace así, el gusano sale. Y ahí uno ve una cosa que se mueve en la saliva que uno bota. ¿Ya? Acá hay otras imágenes, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí todos estos son ascaris. Esto es una colonoscopía, ¿sí? En donde en una colonoscopía han detectado la presencia de los gusanos en el intestinal.
Y esto es una remoción de gusanos del intestino. Cuando la población es muy grande, puede reventar o puede rasgar el intestino delgado y eso conllevar también a una peritonitis. Puede conllevar a la muerte. Estos animales compiten con el hombre de sus nutrientes porque son hematófagos. ¿Ya? Entonces pueden llegar a producir anemia. ¿Cómo vuelve el gusano al intestino después de que pasa por el... Cuando sale del árbol respiratorio, se cae el esófago. Y uno no se da cuenta. No, pues, o sea, es como que si se le quedara atrapado un granito de arroz. O sea, yo nunca he tenido ascaris, pero haciéndolo así súper coloquial el efecto, o la sensación es como un granito de arroz que queda atrapado ahí en el esófago. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya. Otra técnica importante y que presenta una gran frecuencia hoy en nuestros días es la difilobotriosis, producido por el difilobotrio, que también es un gusano plano, cestado, ¿sí? Pero que esta diferencia de las tenias puede llegar, dependiendo de la especie más pequeña puede llegar a medir 15 metros, que es la Difilobotrium pacífico. Se llama así porque se desarrolla en el Pacífico. Y después está la Difilobotrium latum, que puede llegar fácilmente a medir 25 metros el gusano. ¿Ya? No se imaginan 25 metros de bicho metido dentro del intestino, ¿cierto? ¿Ah? Latum. Ya. ¿Cómo se produce esta enfermedad? Esta enfermedad afecta principalmente a gatos y perros, que obviamente vivan en la costa y que se alimenten de anfibios o peces, ¿ya? En cuya musculatura esté la larva de este animal. Una vez que se desarrolla a nivel del intestino delgado de estos animales el gusanito, se liberan huevos, el cual libera una larva, la que a su vez necesita el pasaje obligatorio a través de un crustáceo acuático. Es específico para cada especie de Difilobotrium. Necesita el pasaje por un huésped intermediario para alcanzar un estadio de larva adulto, y cuando alcanza ese estadio de larva adulto, el crustáceo es consumido ya sea por los anfibios o por los peces, y es aquí en donde se enquista esta larva en la musculatura de estos animales y es consumida por estos animales, gatos o perros, osos, los marinos, ¿ya? Que se alimenten de este tipo de animales. ¿Cómo entra el hombre en esto? Nuevamente como huésped accidental. ¿Ya? O sea, nos enfermamos de pados, ¿sí? Por el consumo de carne cruda, de pescado. En el caso de que adoptara un gato que recogí de la ¿Usted lo desparasita? No, pero por ejemplo, ese gato por la feta y por el comer con las anteriores, yo llegara a consumir eso por el aire, ¿sí? ¿Igual se podría enfermar de esto? ¿Tiene que pasar No. por el crustáceo con el activo? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Nosotros aquí, como dice su compañero, si consumimos alimentos contaminados por el huevo de este bichito que esté en nuestros perros o gatos y contamine nuestro alimento, no nos enfermamos. Porque sí o sí, para poder transformarse en la forma infectante para el hombre o estos animales,
sí o sí necesita el pasaje por a través del mar y parasitar de manera momentánea un crustáceo marino para alcanzar esta forma infectante. Si no alcanza o no se desarrolla adentro de este crustáceo de manera momentánea, no afecta al hombre. ¿Ya? Ahí el ciclo, si nosotros consumimos huevos embrionados, el hombre trunca el ciclo. Y lo trunca porque no es crustáceo, obviamente. ¿Ya? ¿Cómo se detecta la presencia de este gusanito? Nuevamente, presenta sintomatología muy similar a la teniosis. La lombriz solitaria, ¿cuáles son las características de las enfermedades que tienen las personas lombriz solitarias? Desnutrición, baja de peso, ¿cierto? Son exactamente las mismas características para esta persona. Lo mismo. Ahora, existen a veces el acierto imagenológico, en donde se puede ver, por ejemplo, a través de una colonoscopía, ¿cierto?, la presencia de el gusanito. Y ustedes pueden ver claramente cómo él se subenrolla sobre su propio cuerpo para poder alcanzar dentro del intestino delgado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? En la ascariosis ¿Ya? pasa lo mismo que decía Nico, si el huevo no madura. Si el huevo no está con la larva, no es infectante para el hombre. Usted se puede comer 1 kilo de huevo recién paridos por la hembra de Ascaris, no le va a pasar nada. Tiene que pasar por la tierra, madurar en la tierra, y una vez que madure la tierra y tiene la larva, recién infecta al hombre. Recuerden que los parásitos presentan estadios específicos para infectar ya sea al huésped definitivo o al huésped intermediario. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente parásito, que es uno de los más conocidos por ustedes y que coloquialmente se conocen como piduye. ¿Ya? Ahora, vamos a romper el mito urbano de forma inmediata. No porque uno se coma 1 kilo de azúcar le van a salir gusanos. No, eso no pasa así. ¿Ya? Eso es un mito urbano. Ahora, ¿por qué se asocia la presencia o el consumo de azúcar con la presencia de los piduyes, que desde hoy ustedes lo van a conocer como Enterobius vermicularis? ¿Ya? Es que cuando uno come azúcar se produce una acidosis, y esa acidosis hace que los jugos intestinales, la mucosa intestinal y todos los líquidos que fluyen a nivel intestinal sean más ácidos. Cuando son más ácidos, producen irritación de la región anal, y al producir esa irritación produce un tema de molestia y que hace que las personas se rasquen. En el caso del Enterobius, la hembra, cuando sale a poner los huevos, hace cosquillita en la región y es la misma sensación de irritación que cuando uno tiene esta acidosis. ¿Ya? Y es por eso que se asocia de que cuando uno come azúcar es que le sale gusano. Profe, ¿en cuánto tiempo lo mismo se presentan síntomas? Los síntomas se pueden presentar, ya voy para allá, ¿ya? Pero esto es en menos de 1 semana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sucede esto? Un niñito que tenga Enterobius vermicularis, siempre tenemos que partir aquí que hay una persona enferma. ¿Sí? Tenemos a un niñito que tiene Enterobius vermicularis, o los piduyes, anda con su gesto clásico, que es el rasquido en la región posterior, inferior, ¿cierto?
por las cosquillas que produce la hembra al pegar su huevito en la región perianal, ¿sí? Y la hembra al pegar su huevito en la región perianal los pega con una sustancia mugilacinosa o una sustancia semejante a una pegatina, ¿ya? Que cuando se seca, cuando se le saca la ropa interior a los niños para cambiarlo, esa sustancia al estar seca hace que el huevo se desprenda y queda suspendido en el aire, ¿ya? Son huevos muy livianos y la forma de infectar es respirar, ¿cierto?, los huevos larvados de los enterobios vermiculares que se mantienen en suspensión. Esos caen al estómago, se liberan y se insertan a nivel principalmente, ellos los vamos a observar, en la porción final del intestino delgado y el colon ascendente. Ahí se insertan. Ese es su lugar predilecto. ¿Ya? Porción final del intestino delgado, colon ascendente. Y aquí el Enterobius, al igual que el Ascaris, presenta dimorfismo sexual, en donde la hembra, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, es mucho más grande que el macho. Y como sucede en muchas cosas de la naturaleza, el macho después de copular con la hembra, ¿ya? Eso quiere decir que las hembras, incluso entre los seres más inofensivos de la tierra, nos usan y nos botan. Somos una pobre herramienta para la procreación y nada más. Ya. Una vez que sucede esto de la copulación, la hembra nuevamente vence el esfínter anal y pega los huevitos a través de toda la región perianal. ¿Sí? Es por eso que cuando se sospecha que un niñito tiene piduyes, para el examen que se hace, se solicita que se haga antes que el niño se levante. Entonces, para eso se le pide a la mamá que cuando lo vaya a levantar y cambiar ropa, el pijama, hace que el niñito primero apriete sus cachetitos. ¿Por qué? Para proteger la región perianal. Sacamos la ropa y luego de eso se utiliza una cinta de scotch y se repasa por toda la región perianal y se pega en un portaobjeto. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pesquisar los huevos que flotan del Enterobius vermicularis. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se controla la propagación de esta enfermedad? Súper simple. Estos huevos son fotosensibles. Por ende, basta abrir las cortinas de la casa y favorecer que entre la mayor cantidad de luz del sol adentro de la casa. Y con eso los huevos se mueren. Y abrir, obviamente, ventanas para crear corrientes de aire, puesto que como estos huevitos son tan livianos, las corrientes de aire arrastran estos huevos fuera de la casa y al salir fuera de la casa se mueren con la luz del sol. ¿Sí? Este tipo de parasitosis se observa principalmente en niños menores de edad, cuando están en jardines o cuando están en condiciones de hacinamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder transmitirse tienen que tener contacto íntimo con los huevitos de esa persona. No existe otra posibilidad. ¿Ya? Una patología asociada a la enterobiosis es la apendicitis. La apendicitis. Una de las causas más frecuentes de apendicitis en menores de edad es causada por Enterobius vermicularis. ¿Y por qué se debe a esto? El apéndice es un ciego, ¿cierto? Un vástago ciego
un remanente, ¿cierto?, del intestino, que es aséptico. Está estéril. No tiene bacterias, no tiene nada. Y la hembra, cuando pone su huevito, tiene dos posibilidades. O se queda fuera, o vuelve a entrar a través del ano, ¿cierto? Entonces, cuando la hembra que decide, todas son hembras, todas estas son hembras que están pegando huevitos. Cuando la hembra decide entrar y volver a pasar por la región perianal, ella vuelve a subir por el colon descendente, pasa por el transverso y vuelve a su región del colon ascendente. Y ahí puede equivocarse de camino y caer al ciego. Y cuando cae al ciego, como la región del colon es tan rica en bacterias, ¿cierto?, lleva materia fecal al ciego y produce una infección, de la apendicitis. Entonces, por eso en niños menores de edad es muy frecuente encontrar que su causa de infección sea esto, enterovirus vermicularis. ¿Ya? En el hombre adulto, ¿puede producirse la enterobiosis? Sí, puede producirse. Es por eso que cuando hay alguien en la casa que tiene piduyas, se le hace el tratamiento a todos por igual y a todos se le hace el examen. ¿Ya? Independiente de que lo tenga o no lo tenga, se toma el medicamento igual. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras consecuencias también pueden producir en las niñitas cuando son chiquititas? Como cuando se infectan, la hembra puede salir. En el caso de las mujeres puede o el gusano quedarse afuera, volver a vencer el ano o equivocarse de orificio y puede entrar a la vagina. Y en esos casos, ¿sí?, puede producir infecciones como vaginosis bacteriana, pero porque la hembra al equivocarse lleva sobre su piel, sobre toda su cobertura, bacterias que son poco frecuentes en la mucosa de la vagina, ¿sí?, y producir esta infección. Adicionalmente, ¿por qué muchas veces las mamás, sobre todo, se dan cuenta que su hija podrían tener una infección por piduyes? Es porque la niñita, las hembras, al producir esto también, por el movimiento, produce cosquillas en la región vaginal. Las niñitas, para poder rascarse, terminan masturbándose. Entonces, eso también es una forma, principalmente las niñas, para poder darse cuenta de que están experimentando una infección por enterovirus vermicularis. ¿Sí? No es raro que llegue una mamá con su niña, le diga al pediatra, ¿sabe? Mi hija se está masturbando, tan chiquitita, y lo hace. Y lo primero que le van a mandar a hacer es un test de Graham, que es para la pesquisa de enterovirus vermicularis. ¿Ya? ¿Profe? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, praziquantel principalmente, que es un antiparasitario. ¿Ya? Siguiente, parasitosis. Y de aquí nos saltamos de los gusanos, nos saltamos a los protozoos. Y estos protozoos, lo principal que van a causar son enfermedades que se conocen como úlcera amebiana. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que se infecta el hombre? El hombre se infecta cuando consume quistes, ¿sí?, de entamoeba histolítica, a través de alimentos que están contaminados con deposición.
agua o alimentos contaminados con materia fecal, obviamente que contengan quistes de entamoeba histolítica, ingresan al organismo y estos se van a desarrollar a nivel del intestino delgado, porción final, y la porción ascendente, ¿sí?, del colon, la porción ascendente del colon. ¿Sí? Ahora, una vez que se produce la infección, el protozoo, para poder mantenerse vivo en el medio ambiente intestinal, genera una lesión que se conoce como úlcera amebiana, ¿sí?, que es una discontinuidad de toda la mucosa intestinal. Ahora, no solamente puede afectar a nivel intestinal, sino que esto, cuando una vez que vencen la barrera intestinal, pueden a su vez producir infecciones o alteraciones a nivel del hígado, pulmón y en los casos más graves a nivel del sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso central, va a depender de la zona del cerebro en donde estos se instalen las lesiones que pueden producir. Algunas personas las pueden dejar ciegas, a otras mudas, a otras ya no procesar, por ejemplo, cálculos matemáticos, a otras se les olvida, pueden perder la memoria a corto o largo plazo. Va a depender de la región del cerebro donde se instale. ¿Ya? Forma infectante para el hombre, el quiste. Forma de diagnóstico para esta parasitosis, el quiste y el trofozoito, que es el que va a producir la úlcera biliar. ¿Cómo sucede esto? Cuando sale del lumen intestinal, tenemos que el protozoo comienza a degradar todo lo que es la matriz intestinal, ¿cierto? Y este puede vencer la barrera muscular, el epitelio, y pasar a circulación y así ir a otros sistemas a parasitar. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es que lo hace? Produce enzimas de tipo proteolítico que van a degradar toda la matriz extracelular, el tejido conectivo que tenemos en el tejido adyacente al intestino. Y de esa manera va a producir una descontinuidad y reacomodación y reordenamiento de toda la matriz extracelular. Por ejemplo, aquí ustedes tienen tejido conectivo adyacente a lo que es el intestino, y cada núcleo que ustedes ven ahí, esos grandes, es un protozoo, los cuales se van con toda esta maquinaria enzimática abriendo camino para poder invadir otras regiones del intestino o adyacente. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que el organismo hace rápidamente para poder controlar esta penetración y este ingreso del protozoo es la activación rápida de los neutrófilos. ¿Y de quién más? Usted ya, porque pasaron bioquímica clínica, ¿cierto? ¿Inmunología? Eso sí. ¿Quiénes son los encargados de las respuestas antiparasitarias en la línea blanca? Los neutrófilos son los primeros en responder. Pero los neutrófilos son los encargados de llamar a la caballería pesada contra los parásitos. ¿No? Los eosinófilos. Los basófilos están asociados a lo que son respuestas alérgicas, ¿ya? Alergenos externos. Los eosinófilos a respuestas antiparasitarias.
¿Ya? Entonces, rápidamente los neutrófilos reclutan eosinófilos y estos se dice que infiltran el tejido donde está siendo parasitado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un protozoo, ¿cierto? Y ven es el que está ahí, esa célula que está ahí, utilicen la imaginación y créanme. Pero eso es un eosinófilo que está infiltrando y está de cierta manera reteniendo el avance de los protozoos. Por eso es fundamental que cuando uno hace, por ejemplo, un hemograma y un recuento diferencial de la línea blanca, si uno observa una gran población de eosinófilos, lo más probable es que esa persona esté cursando con una parasitosis. Ya sea por gusanos o ya sea por protozoos, las personas cuando están siendo parasitadas, se observa un aumento de la proporción de eosinófilos. Tenemos otras imágenes y una de las características fundamentales para poder diferenciarlos de otros protozoos, el tipo de lesión que producen, en el caso de la entamoeba histolítica, producen una úlcera con cuello de botella. Logran observarlo acá, tenemos un mucosa intestinal, el enterocito, ¿cierto? Y cuando comienzan a integrarse o comienzan a invadir al intestino para pasar la barrera intestinal, generan este cuello de botella, haciendo una úlcera por debajo. ¿Sí? Y producen la discontinuidad. ¿Ven? Acá hay esto es un escáner donde se ve una meriasis ahí a nivel cerebral, donde se ve una úlcera mediana inserta en el tejido del sistema nervioso. Aquí a nivel del hígado, acá está el hígado, ¿lo ven? Todo esto, lo que está oscurito acá, es la úlcera mediana. Y si tomamos una muestra de esta úlcera mediana, podemos observar, ¿ya? Ahí están los protozoos, miren, ahí hay protozoos, ¿ven? Y ven todos estos núcleos chiquititos, ¿ven eso? Todo eso es la línea blanca que está infiltrando, está controlando el proceso infeccioso por ¿cómo se llama? El protozoo. ¿De qué se alimenta el protozoo? De la materia que degrada en el tejido conectivo, pero también a su vez tiene la capacidad de fagocitar glóbulos rojos y glóbulos blancos. Por ende, se alimenta de elementos figurados de la sangre, como así también de materia del tejido extracelular. Y me quedan, vamos a acabar con tricomonas y con eso nos vamos. ¿Cómo se llama? En el caso de las tricomonas, El bicho anterior. ¿Cómo se llama el bicho anterior? entamoeba histolítica. ¿Cuánto? Entamoeba histolítica. Se escribe así. No funciona. Entamoeba como suena, pero sin H. Entamoeba histolítica con H, H-Y, histolítica. ¿Ya? Y vamos a terminar con la clase por el día de hoy con tricomoniosis. La tricomoniosis es una infección, porque ya no existen las enfermedades de transmisión sexual, sino que son infecciones de transmisión sexual, porque no necesariamente por tener el parásito o tener el agente patógeno se va a generar el cuadro. Vamos a hablar de una enfermedad de transmisión sexual cuando se desarrolla el cuadro patológico
Y cuando esté presente el parásito o el patógeno, infección de transmisión sexual. ¿Ya? Esto, la tricomoniosis, es una infección de transmisión sexual que se transmite a través de relaciones sexuales. ¿Ya? Y que el cuadro patológico se produce o se desarrolla en la mujer. ¿Cómo se caracteriza? La tricomoniosis se caracteriza por generar un fluido de aspecto lechoso, espumoso, sin olor. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez alguien ha batido leche evaporada? ¿Y cómo queda como nieve? Ya, eso mismo, así como la espumita, así mismo sale el fluido de la tricomoniosis. ¿Ya? No tiene olor. ¿Por qué es fundamental que yo les diga que no tiene olor? Porque hay una infección producida por una bacteria que tiene el mismo aspecto, pero que tiene olor a pescado. Entonces, la ausencia de olor me indica de forma inmediata de que puede ser la tricomona y no una gardnerella. ¿Ya? Pero, volviendo a la tricomona, este protozoo se desarrolla principalmente a nivel de la mucosa vaginal y el hombre actúa como reservorio natural. ¿El hombre puede presentar cuadro clínico de la tricomoniosis? Sí, lo puede presentar, pero no es frecuente. El hombre, el varón, actúa como vector biológico de la enfermedad. ¿Ya? Uno transmite esta infección y la mujer desarrolla sí o sí el cuadro clínico. ¿Ya? Ahora, este protozoo es uno de los pocos protozoos que no produce quiste. ¿Recuerdan que yo les decía al principio de que los protozoos producían quiste? Bueno, sí, la gran mayoría. Y este es una de las excepciones. La tricomona vaginalis no produce quiste. ¿Ya? Se han hecho millones de estudios para tratar de hacer que esta cosa produzca quiste y no produce quiste. Ella se divide nada más y punto. ¿Ya? Tiene una vida lábil fuera del cuerpo muy corta. Tiene una vida media muy corta fuera del cuerpo. Tiene que estar adentro del organismo, puesto de que no dura más allá de 5 minutos en ambiente natural. Condiciones favorables puede durar hasta media hora. Es por eso que la principal causa de tricomoniosis sin tener contacto sexual es, por ejemplo, prestarse ropa interior, usar las mismas esponjas en la ducha, tinas, baños de tina, o el prestarse arminículos sexuales. ¿Ya? Juguetitos y esas cosas. ¿Ya? Ustedes a lo mejor pensarán que el profe en una de esas es demasiado explícito o las cosas que le digo, pero bueno, esas son las causas más frecuentes. ¿Ya? De hecho, había una chica, una vez llegó acompañada de sus 2 amigas al hospital con infección, pero una se la transmitió porque salió de carrete el fin de semana, se infectó y como se prestaban amiguitos, terminaron las 3 infectadas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos sabemos o cómo vamos a saber cómo es la infección? Tenemos directamente por la característica de este flujo. Cuando la mujer presenta el cuadro clínico, el flujo es abundante. Se pueden poner un Tampax, se pueden poner toalla higiénica y el flujo es abundante. ¿Ya? Es un flujo molestoso, desagradable. ¿Ya? Y que si uno lo revisa bajo microscopio, va a observar al parásito moverse en el fluido. Y así también, si nosotros hacemos una tinción, nosotros vamos a ver leucocitos y vamos a ver al protozoo inserto en la muestra.
¿Ya? Esas son las dos formas de detectar. Forma infectante para el hombre o la mujer, el trofozoito de la tricomona vaginalis. Esa es la forma infectante y la forma de cómo se transmite esta enfermedad. ¿Sí?